amigas, tenemos la grata participación del rector de la UDC, Fabricio Tinajero. Muchas gracias por la oportunidad. Estimado Juan Pablo, buenas noches, un saludo cordial a todos quienes nos escuchan y nos miran a través de este importante medio de comunicación. Siempre para quienes hacemos la Universidad Técnica de Cotopaxi constituye un grato placer el poder compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la situación actual de nuestro país y, por cierto, sobre la educación superior también. Richard Martínez, ministro de Economía y Finanzas, reduce en forma ostensible el presupuesto de la educación en todos los niveles, no solo en la educación superior. 3.784 millones es el presupuesto de la educación, el cual no llega al 6% del Producto Interno Bruto, que es lo que determina la Carta Política vigente. El presupuesto de la educación apenas llega al 3.5% del Producto Interno Bruto. A las universidades le hicieron un recorte de 100 millones de dólares. Tu opinión, tu palpitar. Muy buenas tardes. Mira, estimado Juan Pablo, creo que lo actuado por parte del gobierno, la política pública en educación superior es equivocada. Cuando los países se encuentran en crisis, mucho más hoy una crisis que desborda el ámbito sanitario y se coloca en el ámbito de una crisis social, económica, humanitaria, es lógico pensar que la educación es uno de los mecanismos viables para superar esa crisis. ¿Qué mejor que tener un pueblo educado? No solo desde los conocimientos académicos y científicos, estimado Juan Pablo, sino principalmente desde esa educación humanista, una educación para la vida, que le permita a los niños, a los jóvenes y por cierto también a los estudiantes universitarios, futuros profesionales de nuestra patria, tener esa capacidad de análisis, de reflexión, de crítica sobre las distintas situaciones del quehacer social, económico, productivo de un país. Una educación que fortalezca aquellos principios fundamentales de la justicia, la libertad, la solidaridad, la honestidad, estimado Juan Pablo. Lastimosamente, el gobierno central no privilegia este aspecto, digo, importante para todo país, y hoy ha privilegiado más bien el poder honrar las deudas que se tiene con los organismos multilaterales de crédito. Se está privilegiando, insisto, estas acreencias con organismos externos y se deja de lado aquellos aspectos propios de la crisis sanitaria como la infraestructura sanitaria de los hospitales, esas mejores condiciones de trabajo de los médicos y de todo el personal de salud, las medicinas, las pruebas rápidas, han quedado de lado. La educación también... Han sido menoscabados, amainados y vulnerados aproximadamente 100 millones de dólares en contra de las universidades públicas del Ecuador. Esto resulta un crimen de lesa humanidad en contra de la educación superior. Te pregunto, Fabricio. Así es, estimado Juan Pablo. Concluyo la idea citando que hoy se ha dejado de lado estos aspectos que realmente tienen que ver con la vida misma de los más de 17 millones de ecuatorianos, con la salud, con la educación, para privilegiar, insisto, el honrar las deudas con organismos multilaterales de crédito. Se ha dejado de lado entonces la vida. Solo desde la retórica del discurso político se señala que se están desarrollando varias acciones y estrategias para precautelar la salud, la vida y la integridad del pueblo ecuatoriano. Pero en hechos reales y en hechos concretos eso no está sucediendo. La educación entonces ha sido afectada hoy con este recorte de más de 100 millones de dólares que sin lugar a dudas afecta al normal funcionamiento de la academia. Por un lado, este recorte entonces significa no poder contratar a los docentes que
el marco de la planificación académica de las distintas universidades del país se tenía previsto para el presente ciclo académico y para el futuro que arrancará a finales del mes de octubre. Luego también entonces, al no poder nosotros contratar al número suficiente de docentes que se requiere para enfrentar con calidad, con excelencia, con pertinencia el proceso educativo, hemos precarizado a la docencia. Es decir, hemos trasladado el número de asignaturas, de materias, de horas de trabajo de los docentes que no han podido ser contratados a aquellos docentes que tienen estabilidad laboral en las universidades. Esto significa, decía Juan Pablo, que hoy el docente tenga que recurrir a una mayor cantidad de su tiempo o dedicación docente exclusivamente para atender las cátedras, el proceso formativo, y queda de lado los proyectos de investigación, de vinculación con la sociedad, el desarrollo de la ciencia, el desarrollo de la tecnología. La academia, la docencia, es una profesión especial, estimado Juan Pablo. Se requiere de mucho tiempo para poder preparar, digo, con calidad, una clase que tenga impacto, una clase que pueda, desde las distintas corrientes del pensamiento científico, ideológico, político, también abordar los problemas de un país. Una clase que permita alentar la reflexión, la criticidad y la propuesta de los jóvenes estudiantes. Procesos de evaluación que deben medir logros del aprendizaje. Debe incorporarse la investigación formativa como un eje transversal del quehacer académico y de la rutina diaria de los estudiantes en cada una de las asignaturas. Esto, insisto, no va a ser posible en tanto y en cuanto se mantenga este recorte presupuestario. Las universidades, como es el caso particular de la UTC, habíamos previsto con los recursos presupuestarios de inicio de año, a más de invertir los recursos en una docencia de calidad, desarrollar proyectos, insisto, de investigación, de vinculación, que hoy al no tener los recursos suficientes han sido ya suspendidos. Las obras de infraestructura, las obras de tecnología, de equipamiento en los 4 campus que tiene hoy la UTC quedan en stand-by. Significa entonces impedir que miles de jóvenes estudiantes puedan continuar con sus estudios. De hecho, nosotros estamos ya analizando la posibilidad para el siguiente ciclo académico de contraer nuestra oferta académica, es decir, reducir el número de cupos que para los bachilleres de la provincia y de la región, generalmente la UTC ha ofrecido en el orden de 2,000 cupos en cada ciclo académico. Es lógico que al no tener nosotros la cantidad de recursos necesarios, tengamos que reducir el número de estudiantes que ingresarán a la universidad. Entonces, esta condición no ha sido analizada, no ha sido discutida en el marco de la participación de los actores universitarios, de docentes, de estudiantes, de las mismas autoridades. Ha sido una decisión arbitraria por parte del ministro de Finanzas, con la excusa o justificación de que en el país no existen los recursos dada la crisis sanitaria y entonces la universidad es afectada. Nosotros hemos señalado desde un primer momento nuestro total rechazo a esta forma inconstitucional, por cierto, también de actuar de parte del ministro Richard Martínez. Hemos interpuesto ante los organismos que corresponden nuestras acciones de carácter legal, de carácter constitucional, algunas de ellas están todavía... Perdón, ¿qué es lo que dice la Corte Constitucional del Ecuador? Te pregunto, Fabricio, por favor. La Corte Constitucional, en un primer análisis, determinó, digo yo, que lo actuado por parte del gobierno central y del Ministerio de Finanzas afecta a un derecho fundamental que tiene nuestro pueblo, ese derecho a la educación, una educación gratuita, una educación de calidad. Identificó que se ha violentado el marco constitucional vigente en el artículo... Es decir, no se puede transgredir la Carta Política vigente. Es decir, la Constitución de la República no contempla una reducción de la educación. Fabricio. Juan Pablo, el artículo 165, numeral 2 de nuestra Constitución señala y lo hace de manera muy clara que por más estado de emergencia o de excepción
que atraviese nuestro país, los recursos, tanto de salud y educación, no se los puede topar, no se los puede trasladar para otros menesteres. Son recursos sagrados, son recursos para las áreas estratégicas más sensibles de un país. Esto ha sido inobservado por el ministro Richard Martínez. Entonces la Corte Constitucional, en una primera lectura, en una primera, providencia, determinó la suspensión de este recorte presupuestario y que el ministerio no afecte a cada uno de los presupuestos de las universidades. Lastimosamente, esta disposición de la Corte ha sido inobservada por el ministerio y no se ha colocado o se ha ubicado más bien los recursos que inicialmente han sido recortados de los distintos presupuestos de las universidades. Es decir, el Ministerio de Finanzas, su primera autoridad, está en una condición de desobediencia a la Corte Constitucional. Desacato, perdón, desacato. Por supuesto, desobediencia, desacato, es decir, aquí ni siquiera se toma en cuenta las autoridades y el Estado constituido. La Corte Constitucional es juez de última instancia, está determinando que no se puede afectar a los presupuestos de las universidades y, el Ministerio de Finanzas inobserva estas decisiones y hasta el día de hoy no vuelve a ubicar esos recursos de los presupuestos de las universidades. Nosotros seguimos insistiendo con varias acciones. El movimiento estudiantil principalmente viene haciendo una dura batalla, es el más afectado, los jóvenes estudiantes, a través de acciones de protesta, de un justo reclamo, de plantones, de tuitazos, y desde el lado de las instituciones de educación superior asociadas dentro de la Asamblea del Sistema de Educación Superior, de la cual somos parte todos los rectores de las universidades públicas del país, hemos interpuesto ante la Corte Constitucional algunas acciones. La UTC el día de ayer presentó en este marco a la Corte Constitucional un recurso para que sea llamado el ministro Richard Martínez nuevamente en una audiencia a la Corte Constitucional y explique las razones de su desacato, que sea observado por la Corte Constitucional y de considerarlo oportuno se ejerzan también las acciones que en derecho le corresponde a la Corte Constitucional para que se respete su dictamen. En esa condición estamos desarrollando hoy, Juan Pablo, un ciclo académico virtual con dificultades, con problemas, pero creo que esa propia condición de una universidad que está en pos de alcanzar objetivos grandes, de seguir formando a los futuros profesionales, estamos tratando de superar y como siempre ha sido nuestra característica, el ciclo virtual que está decurriendo en estos mismos días, en estas mismas semanas, tiene que garantizar esa calidad de educación. Hoy más que nunca, Juan Pablo, necesitamos profesionales que puedan detestar aquellos actos de corrupción que provienen desde las más grandes esferas de nuestro país. Con preocupación, con profunda preocupación, la academia está debatiendo. Corrupción gubernamental, a diestra y siniestra. Fabricio, te pregunto. Decía Juan Pablo, desde la academia estamos rechazando y de manera frontal, enérgica, estos actos de corrupción que laceran a la patria, que desangran a la patria. Por más de 13 años se está saqueando al pueblo ecuatoriano. Se reducen sueldos, se reducen jornadas laborales, se recortan presupuestos de salud, presupuestos de la educación, se afecta a los trabajadores, a la clase más pobre de nuestro país, al trabajador común y corriente, al de a pie, mientras que desde las más altas esferas del poder político de nuestro país se generan estos actos de corrupción. Digo yo incluso de lesa humanidad, Juan Pablo. El hecho de estos actos de corrupción con medicinas, con mascarillas, con insumos de bioseguridad que son necesarios para precautelar la vida de nuestra gente, de nuestro pueblo, no les ha importado y se han llenado los bolsillos. Disculpa, Juan Pablo, esta expresión, pero nos duele como ciudadanos, nos duele como universitarios y hay que reclamar, hay que decir hasta aquí, hay que poner un alto, hay que poner un coto
a esa condición de un Estado en el cual se está institucionalizando la corrupción, estimado Juan Pablo. Estamos institucionalizando un Estado corrupto. Lastimosamente, eso es lo que está sucediendo y la academia entonces invita a todos y cada uno de los actores sociales de nuestra provincia y de nuestro país a poder ampliar estos espacios de análisis, de diálogo y de propuestas también. El ministro Martínez responde a las consignas del Fondo Monetario Internacional. Por otra parte, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos fustiga el recorte en contra de la educación superior. Tu opinión, tu palpitar, Fabricio. Así es, Juan Pablo. Decía yo, lastimosamente, el gobierno de Moreno, que es la continuidad del correísmo. No nos olvidemos, estimados oyentes, que quien puso en el gobierno al presidente Lenín Moreno fue el correísmo, fue el candidato del correísmo. No hay que olvidar de eso. Por eso señalo entonces que han sido cerca ya de 14 años de institucionalizar un Estado, un gobierno en el cual la corrupción está al orden del día. No se ha gobernado entonces para los pueblos, no se ha gobernado para los trabajadores, no se ha gobernado para los estudiantes, se ha gobernado para las grandes élites económicas de nuestro país. Los grandes grupos empresariales, mira Juan Pablo, cómo a pesar de esta crisis no han contribuido, o si de pronto lo han hecho, no ha sido en la dimensión que requiere nuestro país. El gobierno nacional protagonizó una remisión tributaria en el país, Fabricio, favoreciendo a los grandes grupos económicos, a los más pudientes, a los más acaudalados, a los más ricos. Así es, revisaba los datos del SRI, estimado Juan Pablo, y amigos que nos escuchan y nos miran, y en deudas por parte de estos grandes grupos empresariales, deudas en firme, se ubican más de 1.450 millones de dólares. No se ha cobrado. No le interesa cobrar al gobierno esos recursos, que claro, bien podrían servir para enfrentar las distintas situaciones que emergen de esta crisis. No se ha cobrado. Son más de 20.000 millones de dólares que se señala están en paraísos fiscales, que han salido de la economía, de la circulación de nuestro país. No se realiza ninguna acción para repatriar esos capitales, inyectarlos en la pequeña y la mediana empresa, generar empleo, mantener los empleos existentes, dinamizar el aparato productivo e ir consolidando un país que dé respuesta desde sus propias acciones del tejido social, productivo, familiar, de la economía social y popular, dé respuesta a las necesidades propias de su pueblo. Eso no ha sucedido. Miren, Juan Pablo, a los servidores públicos se les afecta con la disminución de un poco más del 16% de sus remuneraciones mensuales. Desde este mes estamos haciendo esa contribución, se va a hacer esa contribución desde los servidores públicos. La pregunta que se hace el pueblo ecuatoriano es, ¿y cuál es el porcentaje de apoyo desde las empresas grandes, desde transnacionales, muchas de ellas, para esta crisis? Ninguna. No se ha topado a las empresas a pretexto de que están manteniendo el empleo. Son más de 200,000 puestos de trabajo entre el sector público y el sector privado que en estos últimos meses se han borrado de un solo plumazo. Es decir, 200,000 familias sin recursos económicos, sin un empleo para poder subsistir. Entonces, no se ha afectado, mira, tampoco a la banca. En un primer momento, bancos, los más tradicionales de nuestro país, a través de fideicomisos, entregaron recursos, lo hicieron público. Luego se señaló que esos valores serán vistos como un anticipo al impuesto a la renta. Es decir, serán descontados de las obligaciones tributarias que estas grandes empresas financieras tienen la obligación de tributar para el desarrollo de nuestro país. La banca no ha sido afectada. La banca sigue trabajando
cobrando intereses, afectando, digo yo, a los más pobres. Esta situación, entonces, es la que desde los sectores sociales organizados, desde las universidades del país, estamos rechazando. No se trata, insisto, de una defensa quizás de intereses propios o particulares, para nada, Juan Pablo. Se trata de una defensa de los intereses más altos de nuestro país, de nuestro pueblo. Eso hay que tomar medidas de hecho, perdón, hay que tomar medidas de hecho, te pregunto, Fabricio. Mira, Juan Pablo, yo creo que el gobierno también ha abusado de esta crisis, en esa imposibilidad que tienen muchos de los sectores sociales, dada la condición de aislamiento y la posibilidad de contagio también, digo, no pueden realizar acciones grandes, acciones de hecho que puedan dejar sin efecto estas medidas. Creo que ha habido abuso también desde el gobierno en estas circunstancias. Me parece que es complejo. La gente está preocupada, es lógico pensarlo, está agobiada, desesperada por la situación de los contagios que no han parado. En Cotopaxi, la curva epidemiológica sigue en un franco crecimiento. Y sobre todo, el gobierno nacional no dice la verdad de las cifras con respecto a esta pandemia. Así es, Juan Pablo. Entonces, esto configura un escenario difícil para que los sectores sociales puedan desarrollar acciones de hecho fuertes, potentes. Sin embargo, creo que también esa condición de un pueblo que ha resistido históricamente en nuestro país ha hecho que distintas organizaciones vayan con todas las medidas de seguridad, rompiendo estos temores, vayan organizándose y vayan resistiendo. Se nos avecina un escenario electoral el próximo año, estimado Juan Pablo. Creo que también esa es una forma de lucha válida, porque está en nuestra decisión, pues, de permitir que esta condición de explotación, de miseria, de violación de los derechos humanos de los más pobres continúe. O más bien digo, ir creando también las condiciones necesarias para que pueda emerger un gobierno popular, consecuente entonces no con el FMI, sino más bien un gobierno consecuente con los intereses de este pueblo ecuatoriano. El gobierno debe tomar una decisión histórica, democrática con la patria, y es declarar la moratoria de la deuda externa. De aquí al siguiente año o ejercicio fiscal, son más de 12,000 millones de dólares, Juan Pablo, los que se podrían dejar de cancelar a los organismos multilaterales de crédito e inyectarlos en la economía. Así lo han hecho otros países. Renegociar la deuda externa, reestructurar la deuda externa. Así es, Juan Pablo, no sé si el término sea el correcto, la renegociación o la reestructuración. Yo hablaría de una moratoria, ¿sí? Estamos en un proceso de crisis difícil para nuestro país, se ha señalado desde el gobierno, es de conocimiento público. Pero una moratoria concertada con los acreedores internacionales. Esto resulta un imperativo. Por supuesto, yo creo que las autoridades del Ministerio de Finanzas, más allá de dedicarse a recortar los presupuestos de las universidades, a afectar quizás los intereses de los empleados, de los trabajadores más empobrecidos de nuestra patria, deben ejercer esa condición de liderazgo, de negociación internacional para llegar a estos acuerdos, para generar esta moratoria. Es una decisión, decía yo, democrática, consecuente con nuestro país. Pero más bien el ministro de Economía y Finanzas ha pagado esta deuda externa ominosa, en forma religiosa, Fabricio. Claro, no entendemos, por eso decía yo, estimado Juan Pablo, no se está gobernando para el pueblo ecuatoriano. En el mes de abril me parece que se cancelaron un poco más de 324 millones de dólares en deuda externa. Luego se hizo público, semanas atrás, algún dato, alguna cifra, que desde noviembre del año anterior se han hecho transferencias desde el Banco Central para honrar esta deuda por más de 1,000 millones de dólares.
Esa es la cifra global que se dice desde noviembre se ha venido cancelando en deuda externa. Mira cómo esos $1.000 millones sumados a poder recaudar estos valores que por evasión tributaria, en deudas en firme, las grandes empresas le deben al pueblo ecuatoriano. Bien se pudo entonces crear un fondo para cubrir las ingentes necesidades de nuestro país. Mira cómo los niños hoy lastimosamente no pueden acceder a la educación superior. Esta modalidad virtual ha desnudado la fragilidad de un gobierno, ha desnudado que aún en pleno siglo XXI existen grandes brechas. Algún dato, algún estudio de la UNESCO señala que en nuestro país un poco más del 65% de niños y jóvenes no tienen acceso a medios digitales, a medios virtuales, a internet desde sus domicilios. Y en esa condición entonces hemos desarrollado un ciclo virtual, cuando más bien debería haberse inyectado recursos económicos para la educación, no privarlos, para poder crear las condiciones necesarias para un acceso universal a estas tecnologías, para que todos los niños puedan tener acceso a través de computadoras, tablets y, por cierto, también de mejorar la conectividad en todo el país de manera gratuita, porque la educación es gratuita. La educación... falta conectividad en el país. Te pregunto, Fabricio. Hacía referencia a los datos de la UNESCO en los últimos meses. Más del 65% de niños y jóvenes en el Ecuador no tienen conectividad. La conectividad, dado el ancho de banda, la tecnología y la infraestructura implementada en nuestro país está colapsando. El Internet tiene grandes dificultades, tiene grandes problemáticas. Entonces, esta realidad es la que no se quiere hoy analizar. Esta realidad es la que no se quiere discutir. Insisto, desde un lado académico, la universidad está obligada a generar estos espacios de análisis. Lo estamos haciendo a través de foros, de charlas, de conferencias, utilizando los distintos medios de comunicación y espacios digitales y plataformas que ha creado la Universidad Técnica de Cotopaxi. Me parece que este espacio es importante para seguir dialogando. Necesita la provincia, nuestro país, profundizar los análisis y encontrar vías de salida, generar algunas propuestas. La academia ha planteado varias propuestas. Lastimosamente, insisto, hoy se está tomando en cuenta especialmente aquellos criterios, aquellas recetas que vienen desde el Fondo Monetario Internacional y más bien, digo, la propuesta, la iniciativa del pueblo ecuatoriano, más bien queda de lado y pierde significancia para el gobierno. ¿Cuál será el futuro de Fabricio Tinajero después de dejar el rectorado? ¿Será el próximo prefecto provincial? En los corrillos políticos esto se escucha, ¿es verdad o no? ¿Te estás preparando para la prefectura de Cotopaxi, Fabricio? Te pregunto. Estimado Juan Pablo, por decisión mayoritaria de la comunidad universitaria, yo soy rector de la UTC hasta este año. Este año finaliza mi periodo, mis 5 años de gestión. Creo que ha sido un periodo bastante importante. Luego, con nuestro equipo cercano de docentes, de directores que me han acompañado en el transcurso de este tiempo, vamos a hacer una evaluación profunda. Tenemos que ampliar, decía yo, esa evaluación al interior de la universidad, con docentes, con empleados y, por cierto, con los estudiantes, con la provincia, con las cámaras, con los profesionales, con los barrios, con las comunidades, con los colegios de profesionales. Tenemos que analizar lo que ha sucedido con la UTC en estos últimos 5 años. Si debo reconocer una circunstancia. Fabricio Tinajero es muy inteligente, muy capaz, en honor a la verdad. Digo, dadas estas condiciones, si es que hay la intencionalidad en la comunidad académica, terciaré
para un segundo periodo. La ley así me lo permite. Esa es una propuesta que la estamos trabajando. ¿Y la prefectura de Cotopaxi, dónde queda? Mismos meses. Con esto quiero decir entonces, Juan Pablo, que estoy centrado en el trabajo universitario, en alcanzar grandes logros, grandes objetivos, en ubicar a la UTC como una de las mejores universidades del país. Así tiene que ser, referente del quehacer académico, científico, tecnológico, social de la región, del país entero. En eso vamos a dedicarnos en los próximos meses, en los próximos años. No niego, digo, quizás puede existir en un momento determinado la posibilidad de una participación política. Creo que los seres humanos somos políticos por naturaleza. Lo eres tú, Juan Pablo, lo soy yo. Creo que desde la academia, por naturaleza, por esencia, emerge el liderazgo político. Yo digo, en el momento que corresponda, se analizará quizás la posibilidad de participación política. Por el momento, hoy estamos centrados en el trabajo universitario. Muchas gracias por la oportunidad, Fabricio. A ti, Juan Pablo, siempre un placer, un gusto el poder compartir contigo, con los directos amigos de este prestigioso medio de comunicación, ese compromiso de seguir trabajando por una educación superior que dé respuesta a las verdaderas necesidades de nuestro país. Hoy la UTC está trabajando desde el lado agrícola, pecuario, veterinario, con brigadas, dando asistencia técnica, transfiriendo conocimiento al pequeño productor. Estamos asociando a los pequeños productores a través de nuestro centro de emprendimiento. Están más de 120 pequeños productores de toda la provincia de Cotopaxi asociados, difundiendo sus productos, sus servicios, comercializando a través de nuestra tienda virtual. En las próximas semanas va a salir ya una aplicación tecnológica para que la venta sea de manera virtual. Estamos trabajando desde el lado también de la cultura. Hemos participado en estos días en algunos eventos de orden cultural. El debate del quehacer social, económico, productivo de nuestro país siempre está al orden del día. Nuestros estudiantes, hoy mira, son más de 11,000 estudiantes en la Universidad Técnica de Cotopaxi. 10,800 estudiantes en nuestras carreras, en nuestras 26 carreras, un poco más de 1,200 estudiantes en nivelación y 800 estudiantes en maestrías. Somos una comunidad académica que supera las 11,000 personas, con 4 campus universitarios: La Matriz, Salache, La Maná y Pujilí. Pujilí inició este periodo académico en el mes de mayo ya a funcionar. Le hemos devuelto a Pujilí esa condición de tierra formadora de maestros. Ahí hemos ubicado a nuestras carreras de ciencias de la educación, la licenciatura en educación básica, en educación inicial, en pedagogía de los idiomas extranjeros. El próximo ciclo se lanza una licenciatura en lengua y literatura. Está también ya trabajando la extensión en el Cantón Pujilí a través de educación continua, educación para la vida, educación permanente, cursos, seminarios, talleres con presencia en toda la provincia y en toda la región. Esa es la condición actual de la UTC. Muchas gracias por la oportunidad, mi querido Fabricio. Muy amable. A ti, Juan Pablo, muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.